Un hermano a través de las redes sociales me pidió reflexionar sobre la santidad en personas que pueden tener algunos síndromes o algunas situaciones psicológicas, psiquiátricas, neurológicas, ¿no? Y que hoy en día se les llaman neurodiversos, neurológicamente diversos, es decir, hay una serie de términos que se consideran más apropiados o políticamente correctos, como quiera llamarlo cualquiera. No tomo partido sobre el asunto, pero estamos hablando de personas que tienen distintos trastornos y que son trastornos que están especificados, ¿no?, por la psicología y la psiquiatría modernas. En su caso, explica que él fue diagnosticado con lo que antes se llamaba el síndrome de Asperger, ¿no?, y que luego, recientemente, hace pocos años, decidió describirse o eliminarlo, digamos, de la lista como síndrome, el síndrome de Asperger, y ponerlo más bien en lo que se conoce como el espectro autista, ¿no? El autismo, como saben ustedes, esta condición que hace que la persona tenga una percepción de la realidad psicológica, emocional e incluso física, alterada de mayor o menor manera, ¿no? Hay casos de autismo muy serios y hay casos de autismo muy leve, y lo que antes se llamaba Asperger ahora se le llama autismo en un espectro leve o moderado, ¿no? Y una de las formas que existían de describir el síndrome de Asperger es una inhabilidad para leer los signos no verbales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tono de ironía de una persona, ¿no? Cuando le dice a otro, oye, a este paso, no lo comiendo, por ejemplo, le dice, a este paso vas a reventar. Entonces, la persona con esta característica muy probablemente piense que le están diciendo literalmente que va a reventar. Entonces, la persona se va a alterar y va a decir, yo no voy a reventar porque de verdad no va a reventar. Tampoco le querían decir eso, porque no percibe la ironía en el tono, no incorpora necesariamente todos los otros signos, que la persona está sonriendo, que la persona está utilizando un tono leve, ¿no? Está en un grupo de amigos, es decir, todos los otros elementos que nosotros damos por descontados, ¿no? Pero que, imagínenselo ustedes, múltiples chistes, por ejemplo, que dependen de juegos de palabras, que dependen del contexto para que funcionen, ¿no? Entonces, así es como se experimenta esta realidad, ¿no? Y por si acaso, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pregunto a mis amigos psiquiatras, psicólogos, que me expliquen esto, y en consecuencia yo estoy dando una versión muy vulgar, sencilla, digamos, de esto, ¿no? Sé que si me escucha algún especialista va a decir, bueno, esto no es exacto, Alejandro, porque efectivamente, especialmente cuando entramos en condiciones que tienen una banda, ¿no? Es decir, donde hay casos muy leves hasta casos muy extremos con toda la banda de por medio, siempre la explicación popularizada, como la que trato de hacer, va a ser pues insuficiente y en muchos casos imprecisa, pero yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado a alguien así, conocemos a alguien con estas características, y especialmente quienes tenemos familiares con alguna de estas condiciones, nos preguntamos cómo esta persona va a ser feliz, cómo esta persona va a ser santa, ¿no? Y
Lo que nos enseña la Iglesia es que el llamado universal a la santidad de todos los bautizados significa exactamente eso, el llamado a la santidad de todos los bautizados. Entonces, yo no me puedo poner en la posición de una persona como la de este hermano que dice, yo estoy dentro de ese espectro, ¿no? Y me pregunto cómo podemos vivir la santidad, no sé, a través de la paciencia, a través de aceptar nuestras limitaciones, a través de reconocer que tengo que seguir las recomendaciones del médico con paciencia, con determinación, que sé que esto va a durar el resto de mi vida. ¿Cómo se hace exactamente? Y creo que la aceptación ante Dios de esta realidad, ¿no? La aceptación ante Dios, es decir, el reconocimiento de que por razones que yo no puedo explicar y que voy a conocer en el cielo, donde nadie va a tener ningún síndrome, ¿no? En el cielo todos vamos a estar en el estado de perfección. Entonces veremos a nuestros seres queridos que tienen enormes problemas hoy en día. Si llegan al cielo, los vamos a ver en su perfección. Entonces, es saber que por razones que solamente voy a entender en el cielo posiblemente, soy como soy y Dios sabe más que yo. Dios no es cruel, Dios no ha querido torturarme, Dios no ha querido castigarme. Esto es parte del plan de Dios y los caminos de Dios son o pueden ser inescrutables. A veces para lo que es esencial lo conocemos, sabemos que Dios tiene este plan, tiene este llamado, así es como discernimos, por ejemplo, nuestra propia vocación, ¿no? Entonces, efectivamente, alguien puede decir, bueno, Alejandro, tú no sabes de lo que tú estás hablando porque no estás en mi condición. Es verdad que no estoy en tu condición, hermano o hermana, ¿no? O los familiares heroicos que conozco, que atienden a sus familiares, a sus hijos, a sus seres queridos, a sus seres cercanos, con una paciencia que ellos saben que no van a cambiar las cosas de mañana, no va a bastar con estar una semana, un mes o un año, sino que esta atención va a ser una atención que se va a requerir por tanto tiempo como Dios quiera. Puede ser mucho o poco, ¿no? Y esta reflexión la hago porque conocer el síndrome de Tourette, ¿no? Y ver en TikTok que hay un grupo de adolescentes y de jóvenes que sufren del síndrome de Tourette y a veces hay un poquito de exhibicionismo, pero en muchas ocasiones lo que tratan de hacer estos jóvenes, estos chicos que tienen síndrome de Tourette es explicar cómo es, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el síndrome de Tourette? Les leo directamente de la página tourette.org, ¿no? Que es la que trata de explicar y crear conciencia entre las personas que sufren este síndrome y aquellos que no entienden qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, se explica así, ¿no? El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico, o sea, del sistema nervioso, que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia antes de los 18 años. El síndrome de Tourette se caracteriza por muchos tics motores, es decir, del cuerpo, ¿no? Que se nos mueve el cuerpo, la cara, los gestos, y fónicos. O sea, son personas que repiten palabras y que no tienen control sobre las palabras que dicen, ¿no? Y dice, por lo general, los primeros síntomas son movimientos involuntarios, entre paréntesis, tics, de la cara, de los brazos, de los miembros o del tronco, es decir, básicamente del cuerpo, ¿no? Estos tics son frecuentes, repetitivos y rápidos. El primer síntoma más habitual es un tic facial, parpadeo, contracción de las narices, muecas,
pueden reemplazarlo o agregarse otros tics luego del cuello, del tronco y de los miembros, o sea, de todo el cuerpo básicamente, ¿no? Estos tics involuntarios que el paciente no controla, y esto es lo que hacen los muchachitos con Tourette, explicar en medio de sus tics y de sus palabras repetitivas, ¿no? También pueden ser complicados e involucrar a todo el cuerpo, como patear y dar pisotones. Muchas personas informan haber sentido lo que se describe como impulsos premonitorios. También puede producirse otros síntomas como el toqueteo, los pensamientos y los movimientos reiterados y los trastornos obsesivos. A esto se suman tics vocales. Estoy acá leyendo de la página oficial, ¿no? Estos tics vocales, vocalizaciones, generalmente se producen junto con los movimientos. Las vocalizaciones pueden incluir gruñidos, carraspeos, gritos y ladridos. También pueden expresarse como coprolalia, es decir, el decir malas palabras, ¿no? El uso involuntario de palabras obscenas o de palabras y frases inapropiadas en el contexto social, o de copropraxia, gestos obscenos, ¿no? A pesar de su amplia difusión pública, la coprolalia y la copropraxia no son comunes en trastornos de tics. Entonces luego explican, hay estas variables, pueden no presentarse esto, pueden ser palabras repetitivas, pueden ser eco, o sea que la persona repite todo. Pero miren ustedes la descripción y como digo, hay un rango y ellos dicen en la mayoría de los casos, este rango es leve, ¿no? Pero existen casos moderados y existen casos serios, casos graves de síndrome de Tourette. Y miren toda la descripción, o sea, lo que estamos hablando es de una persona que es socialmente insoportable, y que en algunos casos pueden ser peligrosas. Entonces, por si acaso, todo lo contrario a denigrar las personas con el síndrome de Tourette, como dice la página, estas personas, si existe conciencia, autoconciencia de que tienen el síndrome de Tourette, ¿no? Y ayudan a otras personas a entender también por qué en algunos momentos, especialmente en momentos de estrés, se pueden, digamos, disparar estos gestos externos, pero que son personas completamente productivas y que deben ser acogidas por la sociedad y especialmente por quienes somos cristianos, somos creyentes. Lo digo precisamente porque consultando con un amigo psicólogo acá en Estados Unidos, católico, yo le preguntaba, oye, ¿y esto es verdad? ¿Es así? Y me dice, por supuesto. Y lo que tú ves en TikTok son casos moderados, ¿no? Que tienen mucha coprolalia, es decir, muchas malas palabras, tics, ¿no? Movimientos repetitivos, silbidos, gestos obscenos, ¿no? Y estos muchachitos se exponen ahí en televisión y explican, esto me pasa mientras están teniendo los episodios de tics y de malas palabras, etcétera, ¿no? Y me contó un caso que es el más emblemático que él ha visto. Era una familia católica con una hija con un caso grave de Tourette. Y como nos dice la misma página web oficial, tourette.org, a veces pueden ser pues patadas, pisotones, y esta hija tenía estos tics involuntarios de agresión física a la madre. Entonces, es un caso extremo. No es un caso, digamos, habitual, pero este era un caso extremo. Entonces, esta mamá cuidaba con profundo amor a su hija, obviamente muy limitada en sus interacciones sociales precisamente por esto, y porque la mayoría de gente no va a entender por qué de pronto una persona que está hablando conmigo me pegó una patada o varias patadas, ¿no? Y me dice, yo vi a esta mamá católica, al esposo católico y a esta hija y los hermanos, una familia de fe, lidiar con saber la mamá que en cualquier momento le podía caer, que cuando estaba con su hija, a quien amaba, en cualquier momento le podía caer una agresión física y verbal, y una buena agresión, o sea,
una agresión contundente, es decir, varias patadas, varios golpes. Y por otro lado, la hija vivía con la aceptación de que a la persona que más amaba, a su mamá, que la persona que la cuidaba, que le tenía paciencia, era una persona a la que iba a estar involuntariamente, por este síndrome de Tourette, agrediendo físicamente. Entonces, pensemos eso, lo que significaría que yo no pueda evitar golpear a mi madre. Piensen eso. Y esa persona está llamada a la santidad. Así de absoluto es el llamado universal a la santidad. Entonces, cuento este caso extremo porque si este amigo psicólogo católico se dio cuenta, mira, la medicina, la prevención de determinados ambientes, evitar determinados ambientes, evitar determinados estrés, controlan y reducen estos casos, al final controlaban y reducían, pero no impedían. Esto seguía pasando, ¿no? Y a través de los años hubo esta aceptación, que no es resignación, bueno, ya no se puede hacer nada, no, es así es mi vida. No me gusta, es muy dura. La mamá sufría no por los golpes, sino por saber, porque una persona que finalmente había hecho la paz interior con el hecho de que en algún momento me van a golpear, ¿no? Y forma parte de mi vida que me van a golpear. Y me va a golpear mi hija. Pero el dolor de la madre, lo que la madre ofrecía, y se lo explicó a este psiquiatra católico, y solamente porque era católico es que aceptó venir a tratar a su hija, porque decía, pues esto, sin los ojos de Dios esto no se entiende, ¿no? Se ve solo como una maldición, y Dios no nos maldice. Entonces le dijo, mira, a mí lo que más me duele es saber lo que sufre mi hija sabiendo que me está pegando. Eso es lo que me duele. No me duele que me pegue. Ya me acostumbré. No sé si alguien se puede acostumbrar, pero eso lo decía la mamá, ¿no? Entonces, si esta hija y esta mamá y papás y el resto de la familia pueden aceptar eso, ¿no? Y decir, somos una familia de fe y estamos entregados al Señor, creo que cualquier persona con cualquier síndrome, mientras ponga todos los medios posibles, pero los posibles, no, los posibles siguen siendo limitados. Mientras pongan los medios posibles, la santidad no les es ajena. Mientras exista esta aceptación inspirada en la conciencia sobrenatural de que incluso en circunstancias que yo no entiendo, Dios me está amando. Que tengas un buen día.